Como todos los viernes, las 10 en 10. Las 10 noticias más importantes de esta semana en solo 10 minutos, para que de manera fácil y rápida estés enterado de lo más importante que sucedió esta semana. Este es el episodio 194. Hoy es 3 de mayo. Hoy estamos a 30 días de la jornada electoral, de ese momento de encuentro de los ciudadanos con su responsabilidad y su derecho más importante, el de votar. Déjame empezar con un breve mensaje que es muy importante para mí. Factor Kaiser fue diseñado desde hace casi año y medio con la intención de que tú tengas la capacidad de informarte y entender lo que está pasando para generar criterio propio. ¿Criterio propio para qué? Para que puedas tomar esa decisión, la decisión del voto. Es un ejercicio para hacer memoria, para que no se olviden las cosas importantes, para que nadie pueda decir, eso ya se resolvió, eso ya está aclarado. No, la gran mayoría de las cosas que hemos visto aquí no están aclaradas, han sido tragedias que han costado vidas y no podemos olvidarlas, no debemos olvidarlas. Nunca olvidar para poder votar con conciencia. De eso se trata Factor Kaiser. Eso es lo que te pido que hagas de hoy en adelante, estos próximos 30 días. Acabar de acordarte de todo lo que ha sucedido en este sexenio para escoger una de las dos sopas, la que te ofrece continuidad absoluta o la que te ofrece la posibilidad de rescatar al país para reconstruirlo entre todos. De eso se trata Factor Kaiser, de hacer conciencia, de hacer memoria, de hacer cada quien su propio criterio para ir a votar. Acompáñame a ver las 10 de hoy. La 1. El Xochitl-planning y las expectativas. Tomé este término de mi amiga yucateca Viviana Hinojosa, que tiene un humor británico mordaz y muy divertido. En un tuit suyo del 9 de abril dijo, la cito, Xochitl-planning, explicarle a Xochitl cómo ser Xochitl, el deporte favorito de cierta comentocracia. Apenas pasó el primer debate y todo el mundo tenía una opinión de cómo Xochitl debía ser más Xochitl. Y está bien, es una figura pública, una candidata que carga las expectativas y esperanzas de millones de personas y por lo tanto está sometida al ojo y a la opinión pública. El problema es que en el espectro de cómo Xochitl debía ser más Xochitl, yo encontré todo menos una visión homogénea. De un lado estaban quienes me decían que tenía que ser más presidencial, más elegante, mejor vestida, mejor hablada y solo exponer propuestas. Del otro lado estaban quienes me decían que tenía que ir de huipil, decir groserías, hablar más coloquial y madrear a Claudia hasta cansarse. Ambas posturas venían de personas que decían tener toda la intención de votar por ella y apoyarla, pero que ella debería de ser como ellos esperan. Y te puedo asegurar que si yo lo escuché durante 3 semanas, una y otra vez, en todos los eventos y foros a los que yo fui, ella también lo escuchó, de su gente más cercana y de todo el que se le acercó. Lo que yo vi en el segundo debate es que tomó nota de los comentarios útiles y todo cambió. La 2. Las 20 mentiras de la candidata de las mentiras que contamos en 2 sopas. En el colectivo 2 sopas decidimos que no podíamos volver a dejar pasar impunemente otra retahíla de mentiras de la candidata del régimen sin contarlas y exponerlas. Y así, en el segundo debate las fuimos contando una por una, en tiempo real, en vivo, durante todo lo que duró el segundo debate, con una postal que contiene una serpiente bíblica, caricatura que nos hizo el gran caricaturista Paco Calderón. Puedes encontrar las 20 postales digitales en mi cuenta de Twitter o en la cuenta de 2 sopas. Destaco 5, las 5 peores. La mentira 3. Sin más deuda, dijo. Pero según el IMCO, hoy cada mexicano debería 126,000 pesos de deuda pública, cuando en el sexenio de Fox eran 20,000. La mentira 6, de las más ruines. Por primera vez hay programas de bienestar convertidos en derechos y no programas clientelares para conseguir votos. Dijo, sin recordar que su propio jefe ha reconocido abiertamente que sus programas sociales son estrategias electorales y tirando a la basura 30 años de una revolución total en programas sociales en México que disminuyeron drásticamente las carencias sociales. Son datos, aunque les duelan. La mentira 10. El caso de Carlos Simas es un caso viejo que ya se aclaró. Falso. Su esposo pasó unos días en la cárcel, pero nunca supimos ni el origen ni el destino de los fajos de dinero que lo vimos embolsarse. La mentira 11. Gracias al combate a la corrupción hay billones de pesos para programas sociales. Nunca nadie ha visto un solo peso de ese supuesto combate a la corrupción que tiene exactamente 0 sentencias, 0 recursos recuperados y 0 casos concretos, y a los hijos del presidente haciéndose millonarios. La mentira 14.
El Chaifa está lleno, dijo sin soltar una carcajada. Esta fue la más tonta de las mentiras en todo lo que lleva de vida. El Chaifa solo lleva 4 millones de pasajeros. ¿Te suenan muchos? El Vetusto Benito Juárez lleva 50 millones cada año. Las otras 15 mentiras las puedes consultar en el episodio 192 de Factor Kaiser o en las redes de Dos Sopas. La 3. El postdebate y la nueva energía de la alternativa electoral. Después del segundo debate cambió por completo la energía de quienes apoyan a Xóchitl Gálvez. Lo que yo leí, escuché y vi en las redes y en los múltiples eventos a los que acudí esta semana, después del segundo debate, es un ánimo renovado del campamento de la alternativa y mucha violencia y desesperación del campamento oficial. Los hashtags La candidata de las mentiras y Claudia Miente han sido una tendencia toda la semana. La comentocracia en general y las decenas de sondeos orgánicos de las redes dieron como incuestionable ganadora a Xóchitl Gálvez. El oficialismo rápido trató de eliminar el debate de la conversación pública. Los porristas a sueldo del régimen solo atinan a decir que Claudia ganó porque sigue viva o algo así. Yo te sugiero 2 cosas. Primero, observa la dinámica de las redes. Es súper interesante ver cómo se va formando opinión pública ahí. Y segundo, éntrale a la discusión. Coopera en la generación de opinión pública. Contéstale a los políticos y a los opinólogos. Expresa tus ideas, tu sentir. Es muy importante. Tú puedes formar opinión pública. La 4. 300,000 muertes eran evitables en México durante la pandemia, dice comisión de expertos. Gracias a una nota del portal Animal Político de esta semana, nos enteramos de una tragedia inhumana que muchos imaginamos, pero que finalmente quedó debidamente documentada y probada por expertos de alto renombre internacional. El 6 de febrero de este año quedó integrada la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19, integrada por 17 académicos e investigadores de diversas disciplinas científicas. El martes presentaron sus conclusiones y son aterradoras. Al menos 297,150 de las más de 800,000 muertes en exceso ocurridas en México durante la pandemia por COVID no pueden explicarse mediante determinantes estructurales que escapan al control de las autoridades, ni son atribuibles a condiciones y características preexistentes a la pandemia en nuestro país. Esto significa que entre 37 y 39% de las muertes no fueron resultado de condiciones previas a la pandemia, sino de la negligencia criminal del gobierno. El porcentaje de muertes ocurridas específicamente en el hogar aumentó aproximadamente 4 puntos porcentuales durante la pandemia. Con el paso de los años, este aumento no se ha revertido. Hay un porcentaje más alto de personas que muere hoy fuera de las unidades clínicas, en su casa. Los municipios con mayores índices de marginación en nuestro país registraron una mayor letalidad derivada de la pandemia por COVID y al mismo tiempo fue donde menos pruebas se aplicaron. Así, según el grupo de académicos y exfuncionarios, son 3 las claves que permiten comprender lo que califican como el fracaso de México en su respuesta a la pandemia. La permanente subestimación de la gravedad del virus, la centralización y personalización de las decisiones y la política de austeridad. Tenemos que recordarlo, porque la candidata del Obradorato te está ofreciendo un segundo piso de esto, de exactamente lo mismo. Y por eso es tan importante no olvidar, nunca olvidar, y así, con esta memoria, ir a votar. La 5. A los medios tradicionales les valió madres las 300,000 muertes evitables. Como dijimos, un grupo de 17 expertas y expertos mexicanos de reconocimiento internacional hicieron un análisis serio sobre la pandemia y encontraron que la negligencia del gobierno de López provocó 300,000 muertes evitables. Déjame repetirlo, por si no quedó claro. Un grupo de 17 expertas y expertos mexicanos de reconocimiento internacional hicieron un análisis serio sobre la pandemia y encontraron que la negligencia del gobierno de López provocó 300,000 muertes evitables. Esto debió ser una bomba nuclear en nuestro país. No se debería de hablar de nada más, pero los medios tradicionales decidieron no hablar del tema para no incomodar al Obradorato y el tema se quedó como una nota más. ¿Te das cuenta de lo gravísimo que es este cerco mediático? Solo nosotros, los ciudadanos, podemos romperlo. No olvides, nunca olvides, vota. La 6. La situación laboral de las mujeres en México, según el INCO. Gracias al estudio Datos y Propuestas por la Igualdad, publicado el 5 de marzo de este año por el Instituto Mexicano para la Competitividad, nos enteramos de los enormes pendientes que hay en el ámbito laboral para las mujeres en este país.
México es el cuarto país con menor participación económica de las mujeres de toda América Latina. Mientras que en promedio los hombres dedican solo 16 horas al trabajo del hogar y de cuidados no remunerados a la semana, las mujeres dedican 40 horas. Además, 17 millones de mujeres se dedican exclusivamente a las tareas del hogar, en contraste con los 992,000 hombres que se dedican a estas labores de manera exclusiva. Es decir, hay 17 veces más mujeres que hombres en esta situación. Las altas tasas de informalidad son un grave problema. 55% de las mujeres tienen un empleo dentro de la informalidad en comparación con 49% de los hombres. La brecha de ingresos por género persiste. En promedio, las mujeres ganan 6,000 pesos al mes, mientras que los hombres perciben 9,000. Las mujeres solo ocupan 25% de las direcciones de áreas jurídicas, solo el 11% de direcciones de finanzas y solo 4% ocupa una dirección general. México es el tercer país de América Latina con menor presencia de mujeres en los puestos de mayor nivel jerárquico en el sector público. ¿Ya le preguntaste a tus candidatas o candidatos a los distintos puestos de elección popular si tienen claros estos datos y si tienen alguna propuesta concreta en esta materia? ¿Cómo evalúas al actual gobierno en este tema en específico? ¿Qué necesitas tú para poder desarrollarte mejor? Esas son, creo yo, algunas de las preguntas que pueden hacerse quienes van a definir esta elección, es decir, las mujeres. La 7. El peor Congreso de la era democrática concluye su último periodo legislativo. Desde 1994, cuando se aceleró la transición democrática en nuestro país, el Congreso adquirió 3 características que no tenía antes: el debate público y abierto, la necesidad de lograr acuerdos y la generación de reformas y leyes que generaban avances. Lejos de la perfección y con muchas malas reformas y leyes muy cuestionables, las legislaturas que se corrieron de 1994 a 2018 generaron enormes avances en la vida democrática de México y en sus instituciones. 24 años de un poder legislativo que empezaba a encontrar su vocación de contrapeso y de generador de avances democráticos. En 2018 se rompieron esos 3 principios. Primero, se acabaron los debates abiertos. Morena generó una dinámica al estilo del viejo régimen en el que las reformas y leyes se presentaban en lo oscurito, siempre con el mismo origen, Palacio Nacional. No se le mueve ni una coma, era la orden desde el Palacio. Segundo, se acabaron los acuerdos. De todas las reformas y leyes que más le interesaban al presidente, existía una prohibición expresa a acordar, modificar o consensar. Todo o nada. ¿Te sumas, tal como la mandó el patrón, o digo que eres un traidor a la patria? Tercero, el objetivo principal fue destruir y retroceder. Abiertamente reconocieron en múltiples ocasiones que venían a destruir todo lo que no les gustaba del pasado. Y así, por primera vez en 27 años, el Poder Legislativo Federal quedó reducido a una vil granja de minions que le cantaban las mañanitas al patrón y presumían sus juguetes con la efigie de su ídolo. Este 2 de junio podemos regresar al camino del debate, del acuerdo, del avance. No votes por un solo legislador de Morena, no sirven. Regresemos al Congreso su vocación de contrapeso, de acuerdos, de avances democráticos. Vota por la diversidad y el contrapeso en el Congreso. La 8. Se burla el presidente de las madres buscadoras y limpian el sitio denunciado. Un grupo de madres buscan desesperadamente a sus hijos. Por tips de la población, acuden a lugares que tú y yo solo vemos en películas de terror. En sus manos han tenido cientos de restos humanos, de personas no identificadas. Cada que agarran un fémur, deben rezar porque no se trate de una parte de su hijo. Hacen el trabajo que debería de hacer el Estado mexicano, que las abandonó a su suerte. Tienen que sortear amenazas del crimen organizado, que no acepta ser expuesto por nadie. Y tienen que aguantar además, ahora, las amenazas, abusos de poder, burlas, mentiras y desplantes de soberbia de esa pesadilla política llamada Obradorato, que hace todo lo posible por negar la realidad, con tal de aferrarse al poder. Si eres uno de esos que se burla de las madres buscadoras o las ataca a nombre del Obradorato, chinga tu madre, maldito miserable. La 9. Tercer aniversario de la impunidad en la tragedia de la línea 12. Ya se aclaró, dijo con todo cinismo la señora Sheinbaum sobre la línea 12 cuando fue cuestionada por Xóchitl Gálvez. Y pues no, nunca se aclaró, señora. Nadie pisó la cárcel y hoy se cumplen 3 años de la tragedia. La directora del metro, durante la tragedia, sonríe en los eventos de Sheinbaum. El despacho que ella contrató y pagó con dinero del erario de la capital claramente dice que una de las causas es la falta de mantenimiento en su gobierno y nadie pagó las consecuencias. Hoy
miles de personas se los recordamos. Sí, se los recordamos en las redes. Nunca olvides, vota. La 10. Buscan amparo 727 servidores públicos contra el atraco de las Afores. Gracias a una nota del portal Animal Político de hoy, nos enteramos de que un total de 727 servidores públicos de varias dependencias del gobierno federal presentaron la primera demanda de amparo en contra de las reformas a las leyes de pensiones por las que se creó el llamado Fondo de Pensiones del Bienestar. La demanda fue presentada por la firma Truzan Roma, abogado que informó que los servidores públicos están presentando esta demanda, cito, porque afecta la forma en cómo ellos decidieron que iban a manejarse en lo futuro sus recursos en las diferentes administradoras. La reforma es totalmente inconstitucional y los amparos van a proceder. Lo que queda claro es que solo les importaba a López y al Obradorato la foto electorera, firmando el decreto, mintiendo sobre un supuesto aumento de estas pensiones. Ya no les creas nada. Quedan 30 días para definir el criterio de cada quien, para que después, con memoria, vayamos a votar.